Recording in progress. Adelante. Aquí habla el rey Josías, perdón, así. Aquí habla del rey Josías. Él, por mandato, instituyó otra vez la Pascua, los panes sin levadura. Y dice que no se había hecho desde Samuel hasta ahí que volvió el rey Josías a volver a instituir esto. O sea que con el reinado de con San Samuel se hizo todo esto, pues se había interrumpido. Pero llegó Necao, que era un rey que le pidió que le permitiera ir a combatir, que le liberara, decía, liberara de Dios. Pero Josías no lo entendió, no hizo caso. Entonces, asoló Judá y Jerusalén, dice, y murió Josías. Y eso se encuentra en Lamentaciones. Todo lo de Josías se encuentra en Lamentaciones. Y ahí quedó Joacás, hijo de Josías, pero a los 23 años, pero apenas estuvo 3 meses. Y llegó Joacim. Joacim, de 25 años, estuvo gobernando, o 11 años. Pero, ¿qué pasó? Que llegó Nabucodonosor, porque Joacim como que no era era un poco blasfemo, entonces se lo llevó Nabucodonosor con todos los utensilios y lo llevó engrietado, es decir, se lo llevó preso. Después, Joaquín, de 8 años, estuvo 3 años nada más. Llegó Sedequías, de 21, con 11 años. Pero no se humilló ante Jeremías. No se humilló ante Jeremías. Y entonces Nabucodonosor se dio cuenta que estaba en contra de Jehová. Que Nabucodonosor estaba en contra de Jehová. Entonces la contaminaron, dice, la casa de Jehová. La contaminaron porque Nabucodonosor era, digamos, en contra de Jehová. De ahí mandaron mensajeros. Dios mandó mensajeros, pero se burlaban de los mensajeros. O sea que ellos no respetaron esto y se burlaban. Entonces, el rey de los caldeos los mató. Por supuesto, después, todas las vasijas, los tesoros, la casa, los tesoros de los reyes, los tesoros de la casa, los tesoros de los reyes, fueron a Babilonia. Derribó los muros, derribó los palacios, quebró todas las vasijas, las destruyó. Y se llevó a cautivos a todos. Asoló. Mató a jóvenes, a las mujeres, a todo. De ahí llegó el rey de Persia, que ya con el rey de Persia, que habían pasado los 70 años que había dicho el profeta. Entonces, ya con los 70 años terminó todo ese cautiverio. Y entonces fue cuando la vez pasada vimos, después de que se fue restaurado otra vez Jerusalén con ciudades. Y Jehová pues nuevamente puso su reino nuevamente en ese lugar. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanos. Pues una de las cosas que yo pude apreciar acá y que también me parecía que ya la habíamos leído es acerca de la celebración de la Pascua, la consagración de los hijos de Israel y de la casa de Jehová y todas las ofrendas que se trajeron. Esta conmemoración pues tardó algunos días y pues fue una gran fiesta donde definitivamente se hicieron muchos sacrificios, se ofrecieron holocaustos y pues de alguna manera el pueblo se consagró al Señor. Creo que tal vez si pudiera sacar algo de esto diría de que nosotros debemos de tener esta visión digamos, de la Pascua, ¿verdad? De lo importante que es la celebración de la misma.
Creo yo que todavía hay algunas dudas sobre qué es la mesa del Señor y todo lo que tiene que ver con la mesa. Y a veces no la celebramos de manera adecuada, pero el Señor debe de ir quitando nuestros velos y debemos de darnos cuenta cómo es que se celebra esta mesa del Señor, ¿verdad? Pero aprecio la Pascua como un símbolo de la redención del Señor y digamos todas las ofrendas que representan a Cristo. Y después, pues algo que me llamó mucho la atención fue en cuanto a la muerte de Josías, que se le había dado una palabra a través de un profeta, pero ya un poco después también otro profeta da una palabra. Entonces el Señor tenía un hablar continuo. Sin embargo, Josías pues no acató digamos, lo que le estaban diciendo de parte de Dios. Y hay un versículo que dice acá, y dice, Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Entonces, prácticamente el que no es escuchara la palabra de Dios y no se atendiera a lo que el Señor estaba diciendo, era como oponerse a Dios y prácticamente era como detener al Señor en su actuar. Pero la palabra fue muy clara, ¿va? No sea que Él te destruya, ¿verdad? Y pues ahí vemos lo que sucedió, ¿verdad? Y pues vemos ahí cómo es que el pueblo pues lamentó esta muerte de Josías. Y también una de las cosas que para mí fue muy impresionante en esto fue de que nosotros muchas veces podemos oponernos al deseo de Dios, al deseo del corazón de Dios, con nuestras actitudes, nuestras acciones, o cuando no sabemos cómo escuchar. Un hermano decía de que inclusive nosotros debemos de aprender cómo era la voz del Señor y cuando Él nos estaba hablando, pero todavía no teníamos esa como facultad para escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Entonces eso me impresionó mucho, ¿verdad? Luego también en la parte de los reinados, hubieron algunos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Y pues algo que me impresionó fue que Joaquín, ¿verdad? Él pues tenía solamente 8 años y a pesar de que tenía 8 años hizo la misma labor del papá. Entonces, tal vez ya lo hemos repetido muchas veces, pero creo que la lección todavía no está como también comprendida porque nosotros tenemos tal influencia en nuestros hijos. Y yo no no sé, pero me costaba imaginarme cómo un pato jodido de 8 años pueda tener tal corazón, ¿verdad? De hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y dice que solamente reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, pero es impresionante, digamos, el legado que le dejó el papá, ¿verdad? En el caso de, creo que fue hijo de Joacim. Entonces, pues debemos de considerar qué estamos haciendo con nuestros hijos, no solamente lo que decimos, sino que digamos la vida que llevamos. Me recuerdo de que quería compartir con esto como entre paréntesis, porque el hermano compartió una conferencia acerca de las generaciones y cómo es de que de alguna manera estas generaciones se pasan la estafeta, o sea, digamos de los padres a los hijos. Pero cuando habla en Malaquías de que el corazón de los padres se va a volver a los hijos, en Mateo se cumple esta profecía. Cuando viene Juan el Bautista y a través de que sus padres volvieron su corazón a Dios y tanto Elizabeth como Zacarías vuelven su corazón a Dios y están llenos del Señor, entonces ellos producen un hijo, ¿verdad? Que es capaz de anunciar al Cristo que iba a venir. Entonces es impresionante porque, digamos, lo que está en Malaquías se cumple en Mateo, la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero hay alguien que lo trae de regreso, ¿verdad? Hay alguien que prepara el camino para que Él venga. Y entonces a mí me impresionó mucho porque, digamos, la manera como los dos padres de Juan el Bautista prepararon a Juan el Bautista, ¿verdad? La manera que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, porque, digamos, nosotros podemos decir que, bueno, nuestros hijos no quieren o no, es que no hay manera, ¿verdad? Pero en realidad mucho de esto es porque nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces esto es como diría yo que como una herencia que se deja, ¿verdad? Cuando vemos aquí el libro de Segunda de Crónicas, es una herencia que se deja a los hijos. Entonces me impresionó mucho esto, ¿verdad? Que el Señor abra nuestros ojos para ver
cuánto alcance tenemos sobre nuestros hijos y la manera como nosotros debemos de conducirnos, ¿verdad? Con la verdad. Entonces, pues eso quería compartirles. Amén. Amén, hermano. Todavía hay tiempo y habemos hoy pues un buen grupo, así que pues sigamos abundando en qué recibimos para compartir a todos los demás. Por un momentito me sacó Zoom. No, nadie está compartiendo. Ah, se salieron unos cuantos, creo yo. Bueno, en lo que alguien más comparte, pues me llamó la atención mucho esto de las generaciones que comentaba Marvin hace un momento, que es muy fuerte, ¿verdad? El tema de los hijos, pero en el caso del primer rey que estábamos viendo en el capítulo 35, que este es Josías, pues de él como de otros se habló bien en las crónicas y sus obras y demás cosas se fue recordado, y también pues fue sepultado donde sepultaban los reyes, porque hubo casos que no lo sepultaron ahí siquiera, de algunos reyes, pero a partir de allí los demás reinaron meses y no sé cuántos días, ¿verdad? Entonces es bien curioso, pero en cuanto a este rey, a pesar de que era alguien bastante justo y era muy estricto, y todo el trabajo y todo el denuedo que le metió a la Pascua, ¿verdad? Que también nos muestra algo muy importante en esa figura, ¿verdad? En el asunto de comer al Señor, y pues definitivamente está relacionado con la mesa del Señor, también con su sacrificio, pero, pero es bien interesante que no pudo escuchar a Dios, ¿verdad? Y lo más curioso que de esta parte es que quien le da el mensaje es el rey de Egipto, porque dice aquí en el 20, dice: Necao, rey de Egipto, subió para combatir contra Carquemis junto al Éufrates. O sea, la pelea era con otro, o sea, era este Necao contra Carquemis. Y Necao le mandó mensajeros: no he subido contra ti, deja de interferir con Dios, quien está conmigo, para que Él no te destruya. O sea, ni siquiera libra con Él. Entonces Josías no quiso apartarse de la situación esta, se disfrazó, y ¿qué pasó? A él lo atacaron, contra él iba el ataque a pesar de que iba disfrazado. Entonces hay una lección acá, ¿verdad? Porque puede que Dios nos esté hablando y nos habla por medio de las situaciones, personas, y aún pues la misma creación nos habla a nosotros, pero es importante, ¿verdad? Que puede que estemos nosotros pues muy animados y demás cosas, pero sí, de veras, como Marvin mencionó ahí, el velo debe ser quitado de nuestros ojos, porque en algún momento pues tenemos una idea muy particular, y para que el velo se quite, lo importante ahí es volver el corazón al Señor. A veces simplemente estamos muy ocupados en las cosas del diario vivir, pero miren la situación, la que él no identificó, Josías no identificó que era Dios quien estaba hablando a través de este rey. Y pues luego la situación que se dio aquí es bien curiosa también, porque o sea, el pueblo colocó a este Joacás, pero luego quien puso el siguiente rey, que era este Eliakim, fue puesto por el rey de Egipto. O sea, ya había una situación bien marcada y bien desastrosa en este gobierno, ¿verdad? Quien colocaba reyes ya no era el pueblo por la voluntad de Dios, digamos, sino era el mismo rey de Egipto, que era bien curioso. Les puso impuestos, se llevó a ¿quién fue que se llevó? Puso a Eliakim, hermano Joacás,
y le cambió el nombre por el de Joacim. Imagínense todo lo que hizo pero y a Joacás lo tomó Necao y se lo llevó a Egipto, ¿verdad? Entonces es bien curiosa esta situación de degradación y de, pues yo no sé, de decadencia en la que estaba cayendo el pueblo de Israel. Y cada rey, bueno, primero era más joven cada vez, ¿verdad? Pero otra vez el asunto constante, ¿verdad? Hacían lo malo delante de Dios. Y luego no solo era el rey, sino todos los demás. Y luego ya no era este rey de Egipto el que estaba gobernando, sino que ya era Nabucodonosor y se llevó todo. Entonces es bien interesante esta situación que va en decadencia. Podemos comparar el tema de las generaciones, digamos, con las generaciones humanas, ¿verdad? Nosotros, póngale, yo tengo 44 años, ¿verdad? Nací en los 70s, en el 77. Entonces, se vivía un ambiente de relativa inseguridad que ahora se ha multiplicado y se ha incrementado. La inseguridad que había en los tiempos que yo era niño, ahora es más, ¿verdad? La situación, toda la degradación a todos los niveles se ha incrementado. Entonces esto se ve ahí. Miren ahora la situación de la moralidad y cómo Satanás y este mundo tratan de que todas las situaciones pecaminosas y aborrecibles delante de Dios, nosotros las aceptemos como normales. Se nos están imponiendo ese tipo de pensamientos aberrantes. Entonces hay esa similitud entre lo que pasa actualmente en el mundo y también lo que estaba pasando aquí con la conducta y el proceder de estos reyes que iban acarreando aún al pueblo. Entonces sí, puede ser una llamada de atención en cuanto a cómo estamos influyendo nosotros en nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué clase de sacerdotes somos nosotros al pastorear a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, ¿verdad? Que ahora lo que está la corriente es dejar a los hijos que ellos decidan, ¿verdad? Dejar a los hijos que ellos tomen la decisión de qué quieren ser, qué son, pero la influencia de los papás sobre los hijos y la responsabilidad que tenemos sobre ellos es grande, ¿verdad? Creo que Marvin mencionó cómo algunas personas en la Biblia, cómo es que ellos llegaron a ser lo que fueron, como Juan el Bautista, por ejemplo, que lo que él hiciera, el llamado que tenía de Dios, fue parte del llamado de Dios, por supuesto, pero también la forma en que él fue criado, ¿verdad? Cómo lo criaron a Juan sus papás Zacarías y Elizabeth. Entonces sí, hay una situación bien gráfica en todo esto y a dónde conduce, ¿verdad? Primero conduce a que Satanás, representado aquí por el faraón, por el rey de Egipto, gobierne la casa, pero más adelante Nabucodonosor atrapa y esclaviza al pueblo de Israel. Entonces bien interesante este asunto. Si alguien más quisiera mencionar algo, hay un par de minutos todavía. Amén, hermanos y hermanas. Está bien, hemos cubierto esta lectura. La otra semana nos tocaría ya empezar a leer las notas y, digamos, al fin empezaremos con los estudios vida de estos dos libros, primero y segundo de Crónicas. Así que pasen muy buena noche, buen provecho. Bueno, Jorge. Marvin, Carla, te oímos ahí. Hermano Mario, hermana Paula, Isaí, Hermanos, Carolina, hermana Elena. noches. Buenas noches, se cuida. Noche. Ahí, hermana, corre. Dios. Amén. Vaya Isaí, amén. Buenas noches a todos.